Elio Rodríguez es un artista cubano que llegó casi por casualidad acá a España, ya hace casi 15 años, un poco más. Él es un tipo que nació en La Habana Vieja, en Cuba, ya hace un buen tiempito, de una familia bastante humilde, en un barrio humilde, porque precisamente por venir de donde vengo, una familia muy humilde, vamos a decir, el background, lo que tengo yo generalmente es esa cultura popular, es ese el barrio, esa costumbre, y también toda la cosa del Caribe, del humor, de no tomarse nada en serio, o de utilizar el humor como escudo ante la realidad. Entonces eso soy yo, un tipo que se ríe, para empezar, de mí mismo, de que la manera como tengo de entender las cosas es riéndome de las cosas. No quiere decir que no las respete, pero la manera de entender las cosas que yo tengo es eso, el humor. Lo del macho, como siempre, o sea, surgió de un chiste tonto, como casi todos los chistes que me hago yo. Yo me hice una exposición en el año 90, creo, que se llamaba El Macho, pero era porque la idea de la exposición era eso, pues era la manera que yo tenía de responderme la pregunta, ¿qué cosa es la cultura cubana? Era haciendo obras que de alguna manera trataran esos temas, la religión, la política, la comida. Y fundamentalmente era utilizar el machismo como un fenómeno, para ver cómo el machismo permeaba todas las esferas de la cultura en Cuba. En realidad era una exposición no crítica, pero sí que miraba de una manera crítica el machismo, cómo permeaba todo eso. Como se llamaba El Macho la exposición, la gente empezaron a preguntar quién era el macho. Y pues claro, yo dije, pues macho soy yo. Me inventé un personaje que tiene una empresa, Macho Enterprise, di una conferencia de prensa muy como una performance, una conferencia de prensa, convoqué a la prensa y tal, y expliqué, hice como un decálogo y expliqué qué cosa era Macho Enterprise, y a partir de ahí utilicé eso como una especie de sombrilla para agrupar mi obra, para darle un poco de coherencia, como pretexto para hacer obra y como pretexto para encapsular lo que yo estaba haciendo. Evidentemente es una crítica a los estereotipos, o sea, a todo tipo de estereotipos, al estereotipo del machismo, al estereotipo del cubano, del caribeño, a la manera como nos ven, pero también a la manera como nosotros portamos nuestra imagen, porque al final los estereotipos son eso, es un toma y daca, es una puesta en escena. Tú vienes al Caribe buscando al macho hipersexuado cabrío y yo intento, para complacerte, darte esa imagen, aunque yo siempre he dicho, ni todos los franceses son tan amorosos, ni todos los españoles se la pasan matando toros, ni todos los cubanos se la pasan follando el día entero y bailando. Hay cubanos que no saben bailar, o yo no soy bueno en la música. O sea, esos estereotipos nos convienen asumirlos, pero tampoco creérselo tanto. ¿Quién soy yo? ¿Qué significa ser cubano? ¿Qué significa ser español? ¿Qué significa ser artista? ¿Qué significa ser negro? Todas esas cosas, porque partimos de que suponemos de que sabemos lo que es, pero yo creo que describirlo es como aprendemos a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Sí, yo viví un tiempo, o sea, yo nací y me crié en Cuba, pero después viví un tiempo en Estados Unidos y después viví un tiempo aquí. Entonces yo me pregunto, ¿qué por ciento de cubano tengo yo? ¿Qué por ciento de norteamericano tengo yo? ¿Qué por ciento de español? ¿Hasta dónde los porcientos esos se solapan? ¿O en algún momento puedo dejar de ser cubano? Esas preguntas son las que me motivan a mí a hacer cosas y a enfrentar una serie nueva de obras o de trabajo.
Las últimas piezas que yo estaba haciendo era esta serie, que eran como versiones de La Jungla, que es una de las obras más, o la obra fundamental de Wilfredo Land. La Jungla se ha exhibido muy pocas veces en Cuba, o creo que nunca se llegó a exhibir. La Jungla ha estado toda la vida en el MoMA, en Nueva York. O sea, es como ese fatalismo geográfico, todo lo que, para que todo tenga una validez en nuestro país, tiene que irse del país. Y entonces he empezado a hacer una serie homenajeando más o menos un homenaje a mi manera a Land, y es utilizando su iconografía para, a partir de ahí, hablar de cosas que me interesan. Y entonces he hecho varias versiones de La Jungla. Y yo creo que el título, de alguna manera, lo que intentaba era poner en evidencia ese homenaje, pero también hablar de la exuberancia, que yo creo que tiene un poco que ver con mi trabajo. Porque además a mí me gusta sugerir, no me gusta decir las cosas. Por eso me gusta lo orgánico, me gusta lo sinuoso, me gusta el doble sentido. No me gusta decir las cosas directamente. Entonces el título siempre para mí ha sido como una guía que conduce al espectador a un solo punto de vista. Y a mí me parece que lo mejor es que cada uno se invente su historia de las piezas. Yo intento, siempre es mi ideal, de que la pieza sugiera algo y que después el espectador se invente su historia. Y todas esas historias posibles son tan válidas o incluso más válidas de las que yo pudiera tener escondida, vamos a decirle así. Por eso yo siempre evito de explicarle a la gente de qué va la obra, porque en realidad la obra no va en una dirección única. Las obras que yo intento hacer siempre tienen como propósito lo contrario, abrirse a muchas posibilidades, a muchas opciones. El espectador puede estar dispuesto a ver toda la cantidad de capas que pueda ser posible. Si se queda en la primera capa, que es la capa visual de las formas y el color, y está contento, pues feliz. Si aparte de esa capa logra desentrañar un poco más y se da cuenta de que quizás esas formas están sugiriendo alguna relación que tiene que ver con alguna parte de la cultura, pues genial. Si más allá de eso puede después descubrir de que hay formas que aluden a simbologías o a partes de la cultura específicas, genial. Pero no, o sea, yo no espero que sea desentrañada cada obra al 100%, porque no creo que sea necesario. Por eso, cada ruta que cada espectador tome me parece tan válida y sincera, o más válida que realmente la que yo tengo en mente. No sé si es un defecto, yo me aburro muy fácil, muy rápido, no muy fácil, me aburro muy rápido. Entonces yo me pongo a trabajar en algo y llega un momento en que ya me parece, cuando ya yo empiezo a adivinar lo que voy a hacer, cuando estoy pensándolo, pierde interés y entonces me busco otras formas que me supongan retos. Me encantan los retos. Y entonces por eso estoy siempre saltando de una técnica a otra, porque cada técnica te supone que tú tienes que adecuar tu manera de pensar a esa técnica y es un reto que siempre buscar la mejor manera de solucionarlo, para mí es lo que me mantiene un poco más con ánimo, ¿no? Por eso estoy siempre cambiando de un lado a otro, porque siempre estoy buscando esta idea que ya la tengo más o menos solucionada en una técnica, cómo yo eso lo resuelvo llevándola a otra. Y entonces ahí es donde yo creo que va arreglándose o va manteniéndose vital las ideas. Porque lo que te decía, a mí, mi mayor problema es ser aburrido y aburrir. A mí eso sí es mi kriptonita, eso para mí me pone mal. Y entonces lo que sí no soporto es aburrir a la gente. Y entonces por eso siempre estoy cambiando, porque yo lo digo y me pasa a mí mismo. Si yo llego a una exposición, veo la primera obra y veo la segunda, ya me imagino la quinta, me voy. Y yo es lo que intento que la gente, que no pase conmigo, ¿no? Que la gente vea cosas diferentes que lo animen a seguir, a entrar un poco más y a descubrir y a sonreír al menos.
Tuve la oportunidad de que un museo en Estados Unidos me dejaron hacer una pieza, me dijeron, haz lo que te dé la gana. Y hice una pieza que cubre un edificio entero, tiene como 20 metros, una barbaridad, un inflable. Y claro, esas son cosas que tú haces una vez en la vida, o dos o tres veces, no, pero no es algo que tú hagas todos los días. Y entonces eso estoy diciendo, oye, y si yo tuviera la posibilidad de hacer inflables por ahí, por el mundo, ¿no? Pero como sé que no lo voy a hacer, me puse a imaginarme esto y diría, y si me dejaran en el Partenón hacer una escultura. Primero sé que no me lo van a dejar hacer. Y segundo, físicamente, de todas maneras, aunque se pudiera hacer, es casi imposible. Pero como sé que no lo voy a hacer, dije, pues mira, me voy a poner a soñar. Y me puse a hacer estos proyectos que son utópicos. Pero que, o sea, eso es lo bueno que tienes, partiendo de la utopía, o sea, partiendo de que tú sabes que no se puede hacer, pues tú haces lo que te da la gana. A diferencia de las piezas normales, que yo siempre pienso, esto cómo se va a montar o cómo lo voy a trasladar, como esta no se va a hacer, hago lo que me da la gana. Y entonces, pues, no, puede volar, o sea, puedo hacer lo que me dé la gana. Y puedo tomar escenarios que son prohibitivos. Si hay algo de lo que estoy contento con esta exhibición es con el trabajo de los comisarios, porque han llevado mi trabajo a un nivel al que yo no veía, o que yo no sé cómo explicarlo. Han hecho con mi obra otra, mejor o diferente, no sé. Yo hice las obras, pero ya cuando las pensé exhibir, me he dado cuenta de que la manera como yo las pensaba exhibir era espectacularmente aburrida. Era muy aburrido. Pero al menos, voy a tomar un poco de crédito, tuve la sapiencia de delegar en los comisarios que ellos hicieran lo que quisieran, no ponerle cortapelos a nada. Yo creo que la idea de ellos es que tomaron lo que vieron en el estudio y trataron de traerlo acá. Quizás la anarquía esa que hay en un estudio, de estar todo mezclado. En realidad, en crédito solo están Susana y David, pero en realidad han sido casi a 4 manos, o sea, han sido a 8. Ha sido David, Susana, Reme y Sofía. Primero porque fueron, o sea, todos fueron al estudio ellos y ellos mismos fueron los que seleccionaron las obras y estuvieron ahí un día entero mirando todo. Y entre ellos, más o menos, empezaron a tomar la idea de cómo se distribuían las piezas. Yo desde el principio le dije, yo no voy a hacer, o sea, mi trabajo era hacer las obras, yo ya me quito de esto. Ellos han hecho lo que han querido, ¿no? Y ha sido genial, porque yo creo que quizás nunca lo hubiera hecho así, yo lo hubiera hecho de otra manera, más conservadora a lo mejor, no sé. Han empezado a hacer relaciones de obra, por ejemplo esta que es carnosa, poner estas dos pinturas que ellos encontraron en relación. Yo a lo mejor no hubiera hecho nunca eso así, y la verdad que cuando mira dice, bueno, qué bien, qué chulo, ¿no? Estas mismas piezas pequeñas que son, en realidad yo las concebí para pared. Ellos me dijeron, no, vamos a ponerle aquí en el pedestal como si fueran unos objetos, tal. Pues sean felices, yo qué sé. Cuando yo vivía en Cuba, yo acostumbraba, claro, con toda la crisis económica que hay, para construir obras, los materiales yo siempre los compraba en Nueva York. Entonces yo lo que hacía era, una vez al año, yo me daba un brinco a Nueva York a comprar los materiales que iba a utilizar en ese año completo. Entonces yo tenía que organizarme muy bien, porque no podía malgastar los materiales. Y eso me ha creado el trauma o la costumbre, no sé, de que a la hora de hacer los bocetos es muy importante, porque los bocetos, cuando yo termino un boceto, eso se va a trasladar a un 95% como mínimo a la obra terminada. Yo no me doy, porque no me puedo, o sea, me he acostumbrado que no me puedo dar el lujo a estar cambiando de materiales porque no tenía esa opción antes. Entonces, los bocetos para mí, yo me tomo mucho tiempo en concebirlos. Y por eso el boceto realmente es muy importante. A mí nunca se me había ocurrido poner un boceto en la exposición, pero por suerte ellos tuvieron la idea esa y yo creo que sí, que la verdad que le puede dar al espectador esa idea del tránsito
de un estado a otro, cómo se lleva. La pandemia, quizás la pandemia, una de las cosas que en mi caso influyó es que al no tener una presión de proyectos, todo se paró, me pude poner a trabajar con calma y sin la presión de un proyecto, de una idea. Me puse a trabajar en lo que me daba la gana, sin pensar en exhibir. Pero yo creo que la pandemia me sirvió para centrarme y para trabajar con más calma, sin presión. Y quizás en algún momento eso, y ser más libre en tomar decisiones en cuanto a soluciones de trabajo, porque no tenía ni un proyecto ni una galería detrás diciéndome necesito esto o este tipo de obra en la que ahora hay que hacer. Entonces, estaba trabajando sin presión y eso me ha servido mucho. Estoy ahora en la parte de los bocetos. Sí, estoy trabajando en algunas ideas nuevas eso es lo bueno, o sea, uno se sienta, ve la exhibición, la disfruta y empiezas a refinar como diciendo, bueno, por ahí voy a trabajar un poco más por esta idea, ahora me voy a ir por aquí un poco más, ahora esta todavía me queda alguna más por hacer. Y entonces en eso estoy igual, con calma, trabajando en nuevas ideas. Muchas veces lo complicado es eso, que uno va con tanta velocidad de un proyecto a otro que no tiene tiempo de sentarse con calma a sopesar lo que ha hecho y dónde están las cosas buenas o mejores de lo que hace. Yo creo que lo bueno de tipo de exposiciones como esta es eso, que te da la posibilidad de pensarte con calma lo que has hecho e ir valorando no el camino, sino los posibles caminos que pueden tomar alguna de las opciones de las obras que vas haciendo. Yo siempre me preguntaba hasta qué por ciento de cubano me queda. Y al final eso no se quita, aunque yo quiera no se quita, está ahí, es el corazón. Lo que estructura las ideas está ahí. Por mucho que yo quiera ser internacional, yo voy a ser el negrito de La Habana Vieja toda la vida. O sea, eso, ni aunque yo quiera, se me va a quitar. Y está ahí, está en la manera como pienso, en las ideas que me traen en las obras. Está ahí, es él. Y por eso no sé, siempre estoy pensando culturalmente o socialmente, pero siempre estoy pensando en esa isla.